Tenemos la suerte de volver a hablar con Alejandro Rubinstein en su programa El Buen Nombre. Hola, Alejandro. Hola, Raquel. Encantados de volver a escucharte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿de qué vas a hablar tú, Alejandro? Bueno, pues con gusto. El día de hoy se abordará el tema de la influencia sefaradí en Ashkenaz. Esto es, vamos a tener que regresar un poquito en la historia conforme al orden que llevábamos, por cuanto a que ahora nos adentraremos de manera muy principal a los siglos XI a XIV de la era común, y nos vamos a centrar también en una parte de la geografía europea muy importante, que es la parte occidental de Alemania y la zona de Alsacia. Pues bien, de acuerdo a algunas fuentes históricas, la primera comunidad judía en Alemania, la que se conoce que es la de Colonia, existió en el periodo romano. De hecho, es mencionado que bajo la dirección del emperador Constantino en el año 321 ya había presencia judía en aquella zona. Después de las eras romanas, ya no existe alguna traza formal de la presencia judía en el área, sino hasta que llegamos al tiempo de Carlomagno. Esto es, entre los años que van del 742 al 814 de esta era moderna, en la que un judío de nombre Isaac fue un emisario del emperador español. Esto no es conocido en cuanto a que, pues, si fue una permanencia constante en la zona de Isaac, en lo que es la capital del imperio, Aachen, sino que se supone que fue probablemente simplemente un tránsito, una presencia transitoria de aquel Isaac, antecesor de lo que seríamos nosotros los Ashkenazim. Bueno, pues no es claro de nuevo que este inmigrante fuera un judío local o en su caso haya estado ya en alguna otra población dentro de Alemania. Pero de cualquier manera, después de varios siglos en el cual no hay más que silencio en cuanto a la presencia judía, hay algunos documentos que al paso del tiempo van denotando la existencia de comunidades en el Rin y en el valle del río Mosa durante los siglos X y XI. Entre las primeras ocurrencias que pudiéramos decir de presencia judía en dicha zona está la de Mainz en el año de 906, la de Worms en 960, la de Colonia en 1012, la de Trier en 1066 y la que después sería la zona del martirologio de Speyer en 1084. Pueden ser designadas estas como las primeras comunidades que fueron Ashkenazí, aunque hay que ser muy puntual. Durante la literatura del siglo XI y el posterior siglo XII, esta región no recibía el nombre de Ashkenaz, sino el nombre de Loter o Lotir. Y este vocablo viene precisamente de la zona que es Lotaringia, que es después conocida en el idioma franco como Lorraine, en español Lorena, o en Yiddish se conoce como Lohengrin, de tal suerte que no son más que diferencias en cuanto a la pronunciación, pero es muy interesante entender que la zona como tal no se llamó Ashkenaz en ese entonces. Ya posteriormente, el término de Ashkenaz se empezó a utilizar de una manera más estandarizada para referirse a Alemania. Pues bien, entre algunos historiadores y lingüistas existe un consenso sobre la discontinua presencia de los judíos en la región desde el tiempo de Constantino, como ya lo hemos comentado, hasta el siglo X. Por lo tanto, las personas que en dichas comunidades de Loter vivían eran realmente inmigrantes, no eran locales. Y por lo tanto no existe una prueba directa que nos puede indicar cuáles eran sus países de origen. Esto nos viene a ayudar mucho en cuanto a entender si hay o no hay presencia sefaradí en Ashkenaz. Una de las mejores maneras de poderlo entender es escaparnos de la historia y entrar pues en nuestro tema, en la onomástica, porque existe la mención de ciertos nombres propios en la región a partir del siglo XI.
Y estas listas que ya conocemos, ya más formalmente, provienen de documentos en hebreo en los cuales se utilizan y se asientan los nombres de las víctimas de la primera cruzada, que sucedió en el año 1096, y no apenas emprendieron su gesta hacia Jerusalén, que en la tierra del Rin, en el Rhineland, ahí ya empezaron a sufrir los judíos de la presencia de los cruzados. Y entonces encontramos en estas listas ya algunos nombres que no fueran estrictamente alemanes. Durante los siglos que continuaron, existen otro tipo de fuentes del mismo tipo que nos ayudan, pero ya en la parte sureña de Alemania, que fue en la época de las terribles masacres de Rindfleisch en 1298, así como en Nuremberg y en Worms en 1349. Hay muchos documentos de origen cristiano en los siglos XIII y XIV que sobreviven con la mención de judíos de Colonia. En Frankfurt lo mismo es válido siempre y cuando nos vayamos hacia el siglo XIV. Este material nos da suficiente capacidad para hacer un análisis onomástico de las etimologías de esos nombres, de su estructura morfológica y naturalmente de su fonética. Aunque hay que ser honestos, hay ciertas dificultades que siguen siendo aplicables sobre las raíces de los judíos alemanes y por lo tanto las raíces de sus nombres. Esto es, la mejor técnica para poder comparar el cuerpo de nombres utilizado en Alemania en comparación con los que se utilizaban en los países circunvecinos en ese tiempo es un poco difícil porque no podemos decir que únicamente se hablase el alemán en dicha zona. La realidad es de que vamos a encontrar la presencia de franceses, de italianos, de austriacos y de bohemios durante los siglos X y XII, lo cual, a pesar de que carecemos de fuentes, nos viene a dar una riqueza de lo que van a ser estos nombres. En la Edad Media, la conexión que había entre lo que ya era la primera parte del judaísmo ashkenazí y la de los sefaradim de Sarfat, o en su caso Francia, ellos ya empezaron a tener conexiones, sobre todo en escritos, que era lo más fácil. Y como compartimos los sefaradim y los ashkenazim en la escritura, los caracteres hebreos, eso nos ayudó mucho para poder entender las diferencias tal vez que pudieran haber habido en estilos o inclusive en nombres, pero no tanto como las que se iban a notar de los países eslávicos y hasta de Provenza. Hay talmudistas de Sarfat y de la zona del Rin, en específico de nuevo entre los siglos XI y XIII, que venían de una misma escuela, la escuela del rabino Gershom, que fue considerado Or Agolá, y por lo tanto estamos hablando de la luz del exilio, y sus discípulos que vivían en la zona de Lother en el siglo XI. Es ahí a donde podemos analizar que las visiones de sus discípulos y las visiones conjuntas no eran muy distintas independientemente de la zona en la que provenían. Esto es, había migraciones entre las zonas cercanas y eso hacía que el idioma y las costumbres onomásticas fueran muy similares. Los de la zona del Rin, que vivían en la zona adyacente a la de Sarfat, que es la de Francia, empezaron a utilizar nombres tanto en francés como en alemán, lo que hace que compartieran muchas costumbres. Y esto ya queda constancia en zonas como Champagne, en Franche-Comté y también en la propia Lorena. La realidad es de que la influencia que tuvo el Yiddish, que es el idioma ashkenazí, con el idioma galo-romance, que es pues, el antiguo francés, es muy notoria porque se fueron encontrando algunas circunstancias por las cuales se acuñaban ya nombres que traían una clara influencia latina. Tan es así que podemos decir que de manera muy probable, hasta el siglo XIII, en zonas muy cercanas a Trier, existía ya el uso de lenguas romanzas. Y estas lenguas romance
se llegó a avanzar, digamos, hasta la zona de Coblenza. Así pues, las palabras y los nombres propios de origen romance en Ashkenaz empezaron a venir no necesariamente por la inmigración francesa, sino la verdad es de que pudiéramos asumir que ya por los propios pobladores del lugar. Por eso no es extraño, y aquí abro un paréntesis, aunque entro en un territorio que aunque es parte de mi investigación, no es parte de este programa, existen apellidos notoriamente sefaraditas con voces notoriamente ashkenazitas. El caso muy específico es el del apellido Schoenfeld, a donde no lo vamos a encontrar jamás en el mundo ashkenazí y siempre lo vamos a encontrar muy adentrado en la zona de los sefarditas. Bueno, pues aquellas áreas romanzas a las que yo hago referencia, que se refieren a provincias a donde ya se hablaba el alemán como idioma del lugar, es muy presente, y esto viene a darnos una idea real de lo que iba a suceder con la evolución onomástica ya más cercana a los siglos XI a XIV, a donde ya las raíces ya no solo eran parecidas, sino que eran idénticas a las lenguas romanzas. Esto es, el judío alemán utilizaba voces de nombres franceses muy claramente. Pues bien, vamos a encontrar nombres como el nombre de Guta, para dar un caso específico, a donde ya en 1096 se empleaba, y este es una influencia que está aparentemente cercana a Francia, aunque la realidad es de que la mayoría de los nombres romances deberían de haber venido más de una zona de Sarfat, o sea, otra vez de Francia, pero en el siglo X, antes del empleo de nombres alemanes. Otra referencia podemos tener, por ejemplo, del nombre Bela, que aunque si bien es italiano, este nombre se asentó claramente en la zona renana, por cuanto a que al día de hoy los ashkenazim emplean el nombre de Bela y proviene naturalmente del idioma italiano, y en algunos de los casos este nombre fue traspasando la zona alemana y se llegó hacia el norte de Francia, y también se llegó a asentar en Inglaterra. No hay que olvidar que en Borgoña es un nombre que Bela se utilizaba con altísima frecuencia, pero curiosamente más por mujeres cristianas que por mujeres judías, aunque en Italia y en Francia se seguía utilizando en otras regiones por unos y otros campamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que fueron utilizándose nombres cristianos y nombres judíos, no importando los orígenes de donde estos viniesen, pero se iban asentando en la zona alemana hasta finalmente poder lograr generar lo que iba a ser la cultura ashkenazí. Por ejemplo, por último, en este caso, hablaremos de otros nombres que suenan pues notoriamente franceses, pero que eran nombres que se convirtieron en ashkenazim en esas épocas. Por ejemplo, el nombre de Joya, que viene de joyeux, que viene obviamente del francés, que es de la alegría, del gozo, y este nombre se asienta en la población de Bonn y de Würzburg. También el nombre de Vivant o Vivande, también lo encontramos en Hessen y en Alsacia. O el nombre de Bonfant, que si bien suena muy francés, también es Bonifante, que viene del italiano. Bonami, ya fuera este escrito con la I latina al final o la Y, se encuentra asentado en Alsacia, y es en el siglo XIV, en específico hay un documento en 1333 a donde se cita el nombre de Floria, que no es más que una derivación del nombre italiano de flor, y ya en la zona de Westfalia. Así pues, podemos decir que la presencia sefaradí en la zona de Ashkenaz se queda muy bien asentada, muy principalmente entre lo que va a derivarse del final del siglo XIII al siglo XIV, y pues entonces vamos a encontrar que
la conjunción de idiomas y de experiencias de la zona se va a concentrar en una zona que no es tan puramente ashkenazí como algunos tienden a decirlo, sino que tiene una gran influencia sefaradí. Así pues, una influencia de sefaradí en Ashkenaz es imposible negarla. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante. Me pregunto, Alejandro, si los nombres se ponían de moda, como sucede ahora, en aquel momento también. Plenamente. De hecho, en alguna participación futura les presentaré a ustedes cuáles eran los nombres más de moda según las distintas épocas. Y sí, efectivamente, los nombres van avanzando conforme a las costumbres del tiempo y no solamente del lugar. Muy bien, pues esperamos impaciente ese programa y el resto. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta pronto.